Thomas Piketty es un autor francés. Su libro, que se llama El Capital en el siglo XXI, apareció en 2014 o 2013 y se tradujo en 2014. Ha causado muchísima polémica. Quienes lo defienden a ultranza y quienes lo critican también a ultranza. Es un gran economista, aunque sea joven. Estudió en las grandes escuelas de Francia, que son dificilísimas y muy difíciles de ser admitidos. Luego hizo un doctorado en la London School of Economics, que es una gran escuela de economía, y otra escuela de las grandes escuelas de Francia de ciencias sociales. Hizo su tesis sobre la distribución de la riqueza y recibió el premio de mejor tesis del año. Entonces, pues se dan cuenta que es un geniecito y se ha vuelto una especie de rockstar, o sea, muy popular, pero también muy criticado. ¿Quiénes lo han defendido, por ejemplo? Lo ha defendido Joseph Stiglitz, lo cual no es de extrañarse. Paul Krugman, también no es de extrañarse. ¿Quiénes lo han criticado mucho? Martin Feldman de la Universidad de Harvard, que es muy de derechas. Y Chris Giles es un colaborador del gran periódico Financial Times, que escribió un artículo bastante largo criticándolo. ¿Y de qué lo critican? Lo critican de que sus métodos de investigación no son correctos y que no es posible lo que él dice. Entonces después él publicó todo su método de investigación. Yo vi ese artículo que publicó con sus métodos de investigación y pues, wow, él defendiéndose de que su método de investigación era una cosa seria. ¿Y por qué decían que su método de investigación no era científico ni nada? Pues porque su libro, el que publicó, se lee casi como si fuera una novela. Es muy fácil de leer. No está lleno de matemáticas como les gusta a los economistas mamones, ¿verdad? Es muy fácil de leer y hasta se remite a novelas británicas y francesas del siglo XIX para ejemplificar lo que estaba sucediendo en la sociedad en esos tiempos. A fines del siglo XIX, la desigualdad en el ingreso en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos llegó a unos niveles verdaderamente escandalosos, escandalosos. Y pues todo eso apareció luego en las novelas. Y entonces dicen, no, es una novela más. Miren nada más, basa su investigación en las novelas. Sí, pero también hizo un trabajo de investigación muy meticuloso. Se fue hasta los archivos franceses
del siglo XVIII para obtener los datos en los archivos fiscales para ver cómo se pagaban los impuestos, quién pagaba, bla, bla, bla. Muy difícil y muy matemático en su investigación. Estuvo también en MIT. ¿Se acuerdan quién estuvo en MIT? Nada menos que Solow. Estuvo un par de años allí, en el Centro de Investigaciones Científicas de Francia, y en 2000 fue nombrado profesor de una de las grandes escuelas de Francia. No logro que esto me funcione bien. Bueno, ¿cuáles son sus libros? Bueno, les he estado hablando del Capital en el siglo XXI, que es lo que vamos a ver hoy. Después publicó otro libro que se llama Capital e Ideología, que apareció en 2019. Yo todavía no me leo este libro, así es que no se los puedo comentar, pero pues si les interesa el Capital en el siglo XXI, pues se pueden ir al otro. Bueno, muchas distinciones, muchos premios, etcétera. Desde 2015 es profesor e investigador en la London School of Economics. Profesora, una pregunta. Dime, ¿Cómo se llamaba el libro que dijo que se leía como una novela? el Capital en el siglo XXI. Muchas gracias. Entonces, antes de que saliera el libro de Piketty, que además se pronuncia Piketty, porque los franceses pronuncian todo con acento en la última sílaba, Piketty, pero bueno, aquí le decimos Piketty. Entonces, antes de su libro, pues todo el mundo pensaba que era válido un estudio de un autor americano, Simon Kuznets, que publicó en los años 50 del siglo pasado. Entonces, según Kuznets, el capitalismo primero agrava la concentración de la riqueza y luego la reduce, esa concentración de la riqueza, y se llega a algo más de mayor igualdad. Y lo que encontró Piketty
es que sí, en efecto, en la primera mitad del siglo XX sí mejoró la distribución del ingreso, pero desde 1980 se ha disparado la desigualdad de los ingresos y la concentración del capital. Y esto ha sido ya respaldado por infinidad de estudios de del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de Oxfam, en fin, muchos estudios muestran que en efecto se está disparando la desigualdad de los ingresos, no solo dentro de los países, sino también entre los países. Aquí está una gráfica de Piketty que muestra la desigualdad de los ingresos en Estados Unidos. ¿Pueden ver bien esta gráfica? Sí, profesora. Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la participación del 10% más rico de la población en el ingreso nacional de Estados Unidos? Empieza esto en 1910 y llega a que, pues, antes de la Primera Guerra Mundial, pues el 50% de los ingresos estaba en manos del 10% más rico en Estados Unidos. Y luego, en efecto, mejora bastante la distribución del ingreso a partir de la guerra en los años 50, cuando Simón Kuznets decía que pues que al principio se agrava la desigualdad, pero luego ya se corrige. Sí, pues sí, aquí vemos mayor igualdad, pero ¿qué pasa? Desde 1980, otra vez se dispara la desigualdad y actualmente otra vez el 10% más rico tiene como el 50% de los ingresos. Entonces, ¿por qué de repente se mejoró la distribución del ingreso por ahí de 1910 hasta 1950 o así? Pues porque hubo dos guerras mundiales. Entonces, mucho de la propiedad privada se destruyó y además los negocios más prósperos también se destruyeron. Y entre las dos guerras mundiales se vino la Gran Depresión, pues ahí perdieron también muchísimo. Y no solo eso, sino que el costo de las guerras fue muy elevado y entonces los gobiernos aplicaron unos impuestos altísimos para poder pagar ese costo. Pues así sí mejoró la distribución del ingreso. No sé por qué mi computadora se está portando tan mal. Disculpe. Ahora también checó cómo es
la concentración del capital en 3 países, en Alemania, en Francia y en la Gran Bretaña. Aquí están los colorcitos a la derecha para cada uno de los países. Y los 3 países se comportaron más o menos igual. ¿Cómo representamos la relación capital-ingreso? K sobre Y, ¿verdad? Como capital producto. Entonces, el capital privado a valor de mercado como porcentaje del ingreso nacional. Y también vemos que hubo una mejoría llegando a su mejor nivel por ahí de los años 50. Pues es la misma historia que lo que acabamos de ver. Hubo 2 guerras mundiales, una gran depresión, ¿verdad? Y muchos impuestos para pagar el costo de las guerras. Ahora, ¿qué es capital para Piketty? No es nada más los bienes de capital para la producción. Incluye todos los bienes que se pueden comprar y vender y que la gente considera que es riqueza. Puede ser bienes raíces, puede ser acciones en el mercado de valores. Incluso él considera que durante principios del siglo XIX, por ejemplo, los esclavos en el sur de Estados Unidos eran parte del capital porque se compraban y se vendían y se consideraba que eran riqueza. Entonces, tenemos que considerar que capital es sinónimo de riqueza. Entonces, ¿cómo era la proporción? El capital, que es toda la riqueza, entre 1870 y 1910, el capital se encontraba entre el 600 y el 700% del ingreso nacional. ¿Por qué? Porque es capital acumulado. Acuérdense que el ingreso nacional es un flujo anual, pero también tenemos capital acumulado. Entonces, 6 o 7 veces mayor que el ingreso nacional que se genera anualmente. Para 1950 el capital ya solo era 2 o 3 veces el ingreso nacional anual. Pero ya después de 1980 también empieza a crecer y actualmente es 4 a 6 veces más que el ingreso nacional anual. Bueno, ¿por qué se disparó la desigualdad de los ingresos a partir de 1980? Entonces, primera razón, según Piketty, hay una verdadera explosión en el crecimiento de las remuneraciones de los estratos sociales más elevados.
Bueno, no sé si se han dado cuenta del escándalo desde 2008, que todo el mundo estaba en la gran recesión y sin embargo los banqueros estaban recibiendo bonos de fin de año de millones de dólares, después de que los bancos andaban quebrando todos. Gran escándalo. ¿Y por qué? ¿Por qué reciben tantas remuneraciones? Bueno, resulta que en todas estas grandes empresas hay consejos de administración. Y dice Piketty, ¿quiénes participan en los consejos de administración? Pues empresarios igual que los empresarios de la empresa en consideración. Todos ellos son miembros de consejos de administración de unos y de otros, y todos se ponen de acuerdo a todos aprobar grandes remuneraciones para los altos ejecutivos. Entonces ya los altos ejecutivos están determinando sus propios sueldos. Y la concentración del capital puede variar en un sentido o en otro, según las fuerzas de convergencia y de divergencia. ¿Cuáles son las fuerzas de convergencia? Si aumenta la productividad por educación, por capacitación y por innovación tecnológica, eso ayuda a tener una mayor igualdad. Pero también puede haber fuerzas de divergencia. Y esto es lo que más explica el gran crecimiento de la desigualdad. Que la tasa de ganancias, la tasa de rendimiento del capital, aquí está P entre K, como hemos estado viendo, es mayor que la tasa de crecimiento de la economía. ¿Se acuerdan de la ecuación de Cambridge, no? Entonces, la distribución del ingreso, ganancias sobre ingreso, le llama alfa. Y la relación capital-ingreso le llama beta. Y la tasa de ganancias es R minúscula. Entonces, la distribución del ingreso es la tasa de ganancias por la relación capital-producto o capital-ingreso. Aquí miren abajo de la diapositiva. La participación de ganancias en el ingreso es igual a tasa de ganancias por la relación capital-ingreso. Entonces, claro, el capital aquí se va y lo que nos queda es la distribución del ingreso, participación de las ganancias en el ingreso. Se nota que Piketty estudió muy bien a Kaldor, ¿no? Y a la señora Robinson y demás. Y él encontró, de acuerdo con sus datos, que la participación de las ganancias en el ingreso nacional típicamente es de 30%, aunque esto puede variar de un país a otro o a través del tiempo. Entonces, eso corresponde a una tasa de ganancias de 5%
y una relación capital-ingresos de 600%. Entonces, eso es como esto que tenemos aquí abajito. 30% es 0.05 por 6. Lo más interesante de todo lo que él está diciendo, de por qué se dispara la desigualdad, es que resulta que la tasa de ganancias, la tasa de rendimiento del capital, es mayor que la tasa de crecimiento de las economías. Entonces, pues los ricos están acumulando riqueza según la tasa de ganancias, digamos 10%, y el resto de la economía, digamos, al 2%. Pues claro que se van haciendo mucho más ricos en comparación con el resto de la población. Obvio, ¿no? Obvio. ¿Hay alguien que tiene dudas de esto? Imagínense, un multimillonario logra una tasa de ganancia sobre su capital de 10% y la economía mexicana crece al 2%. Pues la desigualdad se va haciendo cada vez más y más y más aguda, más pronunciada. ¿Y cuál es la solución según Piketty? Pues él sugiere poner un impuesto global al capital que puede ser poquito, pero progresivo, y sugiere un impuesto de 0.1% y para los más ricos 5 o 10% de impuesto. Él mismo dice que esta es una política utópica. ¿Por qué? Porque para eso necesitas mucha cooperación internacional y además la transmisión automática de los datos bancarios para que se puedan encontrar los activos que se depositan en bancos extranjeros. Pues, ¿qué están haciendo los más ricos del mundo? Están transfiriendo sus riquezas a paraísos fiscales, a las Bahamas, a Luxemburgo, a sitios donde no les cobran nada de impuestos y donde además pueden esconder sus, sus riquezas y sus ganancias del fisco de sus propios países. Ahora, además de poner un impuesto a los más ricos, aunque sea utópico, es un objetivo al que debemos aspirar, pero para reducir la desigualdad, lo que podemos hacer es enfocarnos en las fuerzas de convergencia, que son educación, capacitación e innovación tecnológica. Educación, capacitación e innovación tecnológica. Eso puede reducir la desigualdad.
Aquí están los críticos y defensores máximos del libro de Piketty. Bueno, esto ya lo comentamos, que los críticos dijeron que la metodología estaba toda mal. Y ya les comenté que hay muchos estudios que demuestran que la desigualdad sí ha estado aumentando muy aceleradamente. Aquí hay algunos ejemplos de esos estudios de las Naciones Unidas, este libro. La desigualdad entre países, según este libro, sí se ha reducido, pero gracias a que China ha crecido muy rápidamente y otras economías emergentes de Asia, pero en el resto del mundo, fatal, fatal, fatal. En Estados Unidos, el ingreso medio es 16 veces mayor que el de los países en África subsahariana. O sea, una desigualdad muy pronunciada entre los países. También, según ese estudio de las Naciones Unidas, desde 1990 la desigualdad ha aumentado en la mayoría de los países, incluidos los países desarrollados, China e India. 3/4 de la población mundial vive en países donde ha aumentado la desigualdad. Entre 1990 y 2015, la proporción del ingreso nacional que recibe el 1% más rico de la población aumentó en 46 de los 57 países para los que había disponibilidad de información. Y en más de la mitad de los 92 países para los que se tienen datos, el 40% de la población más pobre recibe menos de 1/4 del ingreso nacional. Casi todos los países. Ya les he comentado de esta organización no gubernamental Oxfam, que está dedicada a reducir la pobreza y opera en muchísimos países. Entonces, según los estudios que esta organización hace, entre 2009 y 2019, casi se duplicó el número de multimillonarios. Y las 26 personas más ricas del planeta, 26 personas, no 26 empresas, 26 personas tienen más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, que sería ellos 26 personas tienen más riqueza que 3.8 mil millones de personas todas juntas.
Y las fortunas de los ultra ricos alcanzan niveles récord. Ahora, de la OCDE, que es agrupación de países más desarrollados, donde está México, quién sabe por qué, pero ahí estamos. Según la OCDE, la desigualdad en los ingresos de los países miembros se encuentra en el nivel más alto, o sea, más desigualdad que en el último medio siglo. Los ingresos promedio del 10% de la población más rica son 9 veces mayores que los ingresos de los más pobres. Y hace 25 años la diferencia era de 7 veces, ahora es de 9 veces, o sea, todavía peor. En Chile y México la desigualdad se ha reducido, pero los ingresos de los más ricos siguen siendo 25 veces mayores que los de los más pobres. Bueno, yo hice 2 artículos. Yo publicaba revistita digital todos los meses y tenía artículos en todos ellos. Hay 2 artículos que están en la plataforma, ¿verdad, Eder? Uno que se llama Piketty y la desigualdad creciente y el otro se llama Desigualdad creciente, ¿cómo revertir la tendencia? Pues ahí pueden ver algunas de las medidas, aparte de lo que dice Piketty, cómo mejorar la distribución de los ingresos y la riqueza. Bueno, todos estos estudios tienen recomendaciones. Entonces, ¿cómo qué tipo de recomendaciones están proponiendo? Primero, mejorar la igualdad de oportunidades con medidas destinadas a contrarrestar la discriminación racial, de género, de tipo xenofóbico, por edad, contra las personas con discapacidad. Otra medida que se propone es ofrecer mayor acceso a la educación y a la capacitación, a los servicios de salud y una adecuada nutrición, muy importante. Luego se propone mejorar la calidad de la educación. ¿Quién ha seguido esta política? India. India está mejorando mucho la calidad de la educación. Tienen mucha, mucha, mucha tecnología en sus sistemas educativos. Todo el mundo se está haciendo experto en tecnología. Y en India le dan la gente
Le da muchísima importancia a la educación y sí les está sirviendo, ¿eh? Bueno, también hay que promover no solo la creación de empleos, sino también la calidad de los empleos. Hay que combatir la precariedad y las malas condiciones de los trabajos temporales. Otra recomendación es atender la situación laboral y las oportunidades de empleo para los jóvenes como ustedes. Hay que ofrecer mayor protección social, dar una prestación universal de servicios sociales básicos. El sistema de impuestos debe de ser progresivo y aumentar las transferencias como el seguro al desempleo. Y según la evidencia que recopiló la OCDE, es que la redistribución por este camino no afecta, no frena el crecimiento, al contrario, lo promueve. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que si ustedes se leen mis articulitos, pues les puede dar muchas ideas sobre qué pensar, tal vez llegar a conclusiones propias, tal vez a ideas propias sobre qué es lo que deberíamos de hacer para mejorar la distribución del ingreso. Y no se les olvide que yo les expliqué que las dos cosas son importantes. Hay que promover el crecimiento y al mismo tiempo mejorar la distribución. Las dos cosas son importantes. No hay que mejorar la distribución a costa del crecimiento. Hay que promover las dos cosas. ¿Todavía me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Comentarios, preguntas? Solo creo que en la plataforma está solo un artículo, profesora, el de Piketty y la desigualdad creciente. El otro creo que no está. ¿No está? Le voy a pedir a Eder que lo ponga. Ok, lo reviso. Muchas gracias. Gracias, Eder. ¿Alguien más quiere participar? Me quedaría un tema por revisar, que sería distintas teorías sobre la inflación. ¿Qué les parece si tenemos una clase más el próximo martes y ahí ya damos por terminado el curso? Sí, Ya profesora. sé, ya sé Sí, que estaría tienen bien. que, Sí, ya sé profe. ya sé que tienen que entregar todavía muchas tareas, pero todo está en los PowerPoint a los que tienen mucho acceso.
y todas las lecturas están también en la plataforma. Entonces ustedes pueden. Ahora, hay algo de lo que no he hablado. Hablando de Piketty. Él dice que la razón de la desigualdad creciente es que la tasa de ganancias es mayor que la tasa máxima posible. ¿Cuál es la tasa máxima posible? Él le llama una G minúscula. ¿Y cuál es la tasa máxima posible? ¿Qué creen? La tasa Hombre. natural. Exactamente. Esa tasa minúscula G es la tasa natural de crecimiento. Entonces, si ustedes ven el libro de Piketty, van a ver que él habla de, pues que una cosa que hay que hacer es acelerar el progreso técnico. ¿Por qué? Porque eso acelera la tasa máxima posible. Entonces, eso ayuda a evitar tanta concentración de la riqueza, porque entonces la economía puede crecer más rápido. Y le preocupa a Piketty, lo dice por ahí, que a futuro la tasa de crecimiento de la población va a ir bajando. Porque eso limita la tasa máxima de crecimiento posible. Entonces eso puede propiciar una mayor concentración de la riqueza. Entonces, más urgente todavía es acelerar el progreso técnico. Y de hecho yo he visto estimaciones del Banco Mundial sobre el crecimiento a finales de este siglo. Y pues según las estimaciones que yo vi a partir de finales de este siglo, el crecimiento de la población mundial empieza a bajar. Y ya ha empezado a bajar en los países más desarrollados. Como les decía, el problema de los países desarrollados es que no tienen suficiente mano de obra. Para ellos es importante tener más trabajadores a través de la migración, aunque no lo quieran aceptar públicamente, pero la migración les ayuda porque tienen escasez de mano de obra. Les ayuda. Ahora, si se ponen a leer el libro de Piketty, la verdad es que es muy divertido de leer. Es muy divertido de leer. Es fácil de leer. Y tiene pues ideas muy interesantes, como ya les expliqué, ¿no? Yo aquí les estoy poniendo un resumen muy escueto, pero tiene cosas muy interesantes. ¿Algo más que quieran decir o preguntar?
No, profa. No, profa. No, así está bien, profesora. Entonces, pues lo que vamos a hacer la próxima clase es ver las teorías distintas sobre la inflación y vamos a, pues no sé si, perdón, un momento. Bueno, sí, diga. No, mire, estoy dando una clase. Me quieren vender un crédito, una tarjeta de crédito, quién sabe qué. Perdón. Bueno, entonces vemos las teorías de inflación. Tema que quedó pendiente fue la comparación entre Solow y Kaldor. Pero eso lo tienen en la plataforma, en el PowerPoint está puesto. Y lo más importante que se tienen que acordar de esa comparación es que son absolutamente incompatibles los dos modelos, principalmente por su teoría de la distribución del ingreso. Y además porque, pues, los supuestos de Solow, que son muy neoclásicos, pues no los acepta Kaldor. Él más bien se va por este grado de monopolio de Kalecki, no hay competencia perfecta, etcétera. No hay funciones de producción. La tasa de ganancias no se determina por la productividad marginal del capital, como dicen los neoclásicos, sino por lo que está pasando con la inflación. Entonces, ese tema, pues yo les pido que lo vean en la plataforma. Les va a ayudar para contestar su tarea. Y acuérdense que eso es como ya, en lugar de examen final, es lo que tienen que hacer, es terminar todas las tareas. Sí, profesora. Y de Piketty, ¿qué propicia la mala distribución del ingreso? Acuérdense de esto, lo que digo, que dice que pues tenemos una tasa máxima posible, que es la tasa natural de crecimiento. Y la tasa de ganancia suele ser mayor que eso. Ya con eso vamos a tener una cada vez peor distribución del ingreso. Por eso él sugiere, bueno, vamos a ponerle un poco de impuestos a los más ricos. No tiene que ser una tasa muy elevada de impuestos, pero pues con eso podemos ayudar muchísimo a mejorar la distribución del ingreso. Bueno. Y hasta aquí, entonces, hasta el martes. El martes vemos las teorías de inflación y será la última clase. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, de acuerdo. Ok, está bien. Vayan Está bien. haciendo sus tareas y ya libérense. Hasta luego, chicos. Muchas Gracias. gracias. Sí, maestra, hasta Nos luego. vemos, Muchísimas maestra. gracias. Profesora. Nos vemos, profesora. Gracias.